Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Kogan. Les estoy grabando este video como parte de la entrega del club, que como saben tiene como libro recomendado de este mes La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Entonces, bueno, en esta pequeña charla les quiero contar algunas cosas sobre Clarice y en particular también algunas cuestiones sobre La Hora de la Estrella que espero que sirvan como una suerte de claves de lectura. Eh, bueno, algunas cuestiones biográficas. eh, Como sabrán, Lispector, si bien es considerada una escritora brasileña, nació en Ucrania en 1920, y a los muy pocos meses de vida se instaló con su familia en Brasil, en el estado de Alagoas, en el nordeste brasileño. Después vivió en otra zona del nordeste, en Pernambuco, y finalmente se instalaron cuando ella tenía 14 años en Río de Janeiro. Es decir que acá tenemos un primer dato que podemos conectar de alguna manera con la novela, con La Hora de la Estrella, porque al igual que el personaje de Macabea, Clarice también vivió en Alagoas, también fue una nordestina durante algunos años de su vida. Y también encontramos otra relación que tiene que ver con la procedencia del inspector, ella viene de una familia judía, ¿no? Y ahí el nombre del personaje de Macabea también nos remite a la cuestión del pueblo judío que protagonizó una revuelta, ¿no? La revuelta de los macabeos, donde también hay otras menciones en la novela que van a encontrar con cuestiones que tienen que ver con el judaísmo, y también el personaje de Olímpico en su nombre lleva inscripto un aspecto que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Es decir, que hay algunos elementos que nos hacen pensar en las relaciones posibles entre la biografía del inspector y los personajes de La Hora de la Estrella. Les decía entonces que el inspector se instala con su familia en Río de Janeiro cuando tiene 14 años, va a vivir allí, va a estudiar Derecho, eh, y finalmente va a vivir unos años de manera nómade con un diplomático con el cual se casa y con el que va a vivir varios años de su vida en diferentes países, en Suiza, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y finalmente, en el año 59, cuando se divorcia de él, se va a instalar junto con sus dos hijos en Río de Janeiro, ahí sí ya para tener su residencia definitiva en el barrio de Lemi, que quienes conozcan Río de Janeiro habrán pasado por ahí y quizás hayan visto una escultura que hay en el barrio de Lemi, cerca del mar, dedicada a la figura del inspector. Bueno, en términos de escritura, ya avanzando un poco más hacia lo que es la novela, habrán sentido, quienes la hayan leído alguna vez, cierta sensación quizás de incomodidad que nos produce su escritura, si nos centramos en algún tipo de expectativa acerca de, bueno, saber qué es lo que nos está diciendo, o qué es lo que va a pasar, o qué nos quiere transmitir en términos de trama argumental, ¿no? Si nos centramos en ese aspecto, seguramente la lectura del inspector sea un poco frustrante, porque pareciera más bien que todo el tiempo se está corriendo de la posibilidad de revelarnos algún tipo de enigma, ¿no? Como si fuera que es una escritura que requiere de nosotros y nosotras como lectores que asumamos cierta tolerancia del vacío, ¿no? Es decir, es una escritura que avanza sobre la incertidumbre y que avanza sobre el vacío y que está llena de fisuras y de agujeros y que es necesario que podamos tolerar algo de esa experiencia para poder hacer una lectura más disfrutable, ¿no? En relación a esta cuestión del vacío, hay un aspecto a partir del cual Lispector ha sido leída por la crítica y también a partir del cual ella misma ha construido su figura como autora, que es la cuestión del misterio, ¿no? Ella ha cultivado siempre una figura autoral
muy vinculada al misterio, a la idea de alguien que se resiste a decirlo todo. De hecho, si buscan entrevistas en YouTube, que hay una entrevista muy conocida que le hicieron poquito tiempo antes de morir, en TV Cultura, en esa entrevista ella hay algunos momentos bastante divertidos que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, en un momento el periodista le pregunta, le hace una pregunta, que ahora no recuerdo cuál es, y ella le responde que eso es secreto. Es decir, hay varios momentos en los cuales ella va marcando esta idea de constituirse como una escritora misteriosa. Eh, También en su propia obra el misterio es un tema, es una dimensión que está muy presente, eh, que muchas veces, como les decía, requiere, exige silencio y exige vacío, ¿no? Es decir, que ahí esta cuestión del misterio aparece vinculada con estas dimensiones que le dan muchísimo espesor a su escritura, ¿no? Es decir, son dimensiones que constituyen realmente la escritura, al igual que las palabras, ¿no? O sea, la obra del Lispector, podemos decir, está hecha de palabras, pero también está hecha de vacío, está hecho de misterio, está hecho de agujeros, está hecho de lo que no se dice. Hay una anécdota muy breve y que es divertida y que es bastante siniestra también al respecto, que es de un escritor que cuenta que se la cruzó una vez en la calle al Lispector en el barrio de Copacabana. La encuentra mirando una vidriera, muy concentrada, mirando una vidriera, y se le acerca para saludarla, la saluda, ella gira, y en el momento en que ella gira, él dice que ve con horror que la vidriera que estaba mirando el inspector era una vidriera donde estaba llena de maniquíes desnudos, ¿no? Entonces él dice, bueno, en ese momento ese horror que él siente se convierte en una conclusión, que es que el inspector siente pasión por el vacío, ¿no? Entonces, esta anécdota un poco nos habla de esto que tiene que ver con el modo en que ese vacío va a ir tejiendo su escritura, y, y bueno, y su obra en general, ¿no? Porque podemos decir, uno de los grandes temas de la obra del Spector es la vida, ¿no? Con todas sus aristas, incluyendo la muerte, incluyendo el misterio, incluyendo el vacío. La pulsión de lo viviente es una pregunta muy fuerte en gran parte de su narrativa. Quienes hayan leído La Pasión según GH sabrán de qué estoy hablando. Quienes hayan leído Agua Viva y habrán visto cómo aparece la cuestión del it, ¿no? Del instante ya, y también en otras novelas aparecen la cuestión del soplo, la cuestión del bios, la cuestión de lo neutro, es decir, todas figuras que apuntan a nombrar de algún modo esto que es misterioso y que está vaciado de sentido, pero que está presente muy fuertemente en su escritura. Y en este sentido, la cuestión del entendimiento muchas veces va a aparecer como algo insuficiente en las tramas, ¿no? Justamente hay un cuento que quizás hayan leído o hayan escuchado nombrar, que es un cuento clásico del Lispector, que se llama El huevo y la gallina, que está en Felicidad clandestina, donde ella, donde en ese cuento hay una frase que tiene que ver con esto que les estoy diciendo, que es: el entendimiento es la prueba del error, ¿no? Es decir, hay algo de la suspensión del entendimiento que permite la posibilidad de tomar contacto con la vida y con algo que todo el tiempo parece escaparse de el ordenamiento subjetivo, ¿no? Por eso en esos estados que muchos de los personajes van atravesando, esto se puede ver muy bien en personajes del libro de Lazos de Familia, que atraviesan estos estados de suspensión del entendimiento, ¿no? Estados epifánicos, podemos llamar, o estados que vienen a desestabilizar ese orden subjetivo normal. Bien, yendo hacia La Hora de la Estrella en particular, La Hora de la Estrella es una novela de 1977, última novela publicada en vida. Hay algunas novelas póstumas, pero publicada en vida, esta es la última. De hecho, a los pocos días de publicar la novela, el inspector es hospitalizada y finalmente unos meses después muere, en el año 77,
justo un día antes de cumplir 57 años, el 9 de diciembre, muere de cáncer, de un cáncer de ovario. Pero bueno, deja esta última novela escrita, que es una novela muy hermosa y muy compleja, que de alguna manera nos plantea como una de las preguntas principales y como uno de los desafíos principales que asume la novela, que es el desafío de narrar un personaje nordestino. En este caso, el personaje de Macabea, ¿no? Tenemos como protagonistas de la novela a Macabea, esta nordestina dactilógrafa que come panchos, que toma Coca-Cola. Tenemos a Rodrigo S.M. como otro de los personajes protagonistas, que paradójicamente es el narrador de la novela, es el narrador que va a darle vida al personaje de Macabea. Y tenemos una serie de relaciones que se van a ir produciendo entre ellos a medida que avanza el texto. Pero como les decía, es una novela que asume este desafío de narrar a un personaje nordestino, que es un desafío que tiene mucho que ver con toda una tradición que hay en la literatura brasileña, en la que no me voy a detener demasiado, pero que sí traigo a cuenta porque es importante para pensar la novela, que es la tradición de lo que podemos llamar la literatura comprometida, ¿no? Esta literatura que conocemos de cierta tradición sartreana, y que en Brasil se llamó literatura nordestina, que es un tipo de literatura que tenía algunas características bastante particulares, que básicamente tenían que ver con, por un lado, construir narrativas que ocurrían en el espacio del Nordeste, que como saben es un espacio bastante seco, ¿no? Un espacio muy sometido a las sequías, espacios donde los trabajadores, sobre todo en los años 30, que es donde se desarrolla la literatura nordestina con más fuerza, eh, son trabajadores muy explotados, que viven en condiciones muy precarias, que trabajan en condiciones muy precarias. Entonces, un poco la literatura comprometida de estos años lo que va a hacer es trabajar con la figura de estos exploradores, de estos trabajadores nordestinos, sufrientes, explotados, miserables, y la literatura va a venir como a denunciar esas condiciones de explotación, ¿no? A darles voz a estos personajes que no tienen voz. Va a ser como uno de los motores de la literatura. En ese sentido, Lispector va a dialogar directamente con esta tradición de la literatura nordestina, justamente por plantearse este desafío de narrar un personaje como Macabea, pero lo va a hacer produciendo una serie de desplazamientos fuertes con respecto a esa tradición. Un primer desplazamiento que tiene que ver con el modo en que se construye el personaje de Macabea, que a diferencia de los personajes de la literatura nordestina, que eran personajes construidos de manera muy idealizada, eran personajes muy heroicos o muy victimizados, ¿no? Que son como dos caras de la misma moneda, dos caras de la idealización, el héroe o la víctima. Eran personajes muy buenos, muy limpios, muy puros, muy éticos, o muy victimizados, ¿no? De una manera como irreversible. En el personaje de Macabea habrán visto o verán que es un personaje mucho más matizado, porque si bien tiene una dimensión muy precaria y es un personaje construido claramente a partir de la idea de una carencia muy fuerte, sin embargo es un personaje que es capaz de crearse sus propios, de crear su propio mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es simplemente una víctima, ni tampoco podemos leer en la novela, no voy a spoilear, pero si pensamos en el final, a grandes rasgos, no es una novela donde Macabea sea un personaje que está salvado, ¿no? No hay una idea de la literatura como una literatura de redención o de compensación con respecto a la desigualdad social, sino que es una novela que justamente asume como problema esa imposibilidad de narrar al personaje de Macabea. Entonces, en esos dos aspectos, tanto en la construcción del personaje como en la concepción de literatura, La Hora de la Estrella se va a correr mucho de lo que es la tradición de la literatura nordestina, pero de todos modos va a estar dialogando directamente con esa tradición. Entonces, bueno, un poco como línea de lectura que yo les propongo y que
quizás estaría bueno que ustedes lo vayan siguiendo cuando lean o relean La Hora de la Estrella, son algunas cuestiones que tienen que ver con cómo pensar las relaciones entre estos personajes, ¿no? Entre Macabea y Rodrigo, que si bien son personajes que en un sentido son completamente opuestos, es decir, sus subjetividades son radicalmente opuestas y se parecen en nada, sin embargo, lo que vamos a ir leyendo a medida que avanza la novela es cómo esa oposición tan rotunda se va a ir configurando como una suerte de zona de comunión entre ellos, ¿no? Ellos se parecen en muy pocos aspectos y sin embargo están mucho más unidos de lo que ellos mismos creen, y eso es lo que se va a ir revelando a medida que avanza la trama. Entonces, una de las líneas de lectura quizás interesantes para profundizar es esa, ¿no? En qué medida son opuestos, pero también en qué medida tanto uno como el otro son personajes que están desposeídos, ¿no? Son personajes que están expuestos y que están de cierto modo desnudos. Entonces, eso es algo que puede ser una buena línea de entrada. Y también la pregunta acerca de por qué Lispector elige construir un narrador hombre, ¿no? Es decir, por qué elige despojar a la voz autoral del inspector de una narración femenina para más bien asumir una flexión gramatical masculina, es decir, qué sentido tiene y cómo pensarla. Y también otro aspecto que es interesante es la cuestión de la presencia de la música en la novela, que es muy fuerte, que ya aparece desde la dedicatoria, ¿no? Es una novela que está dedicada a la música y que va también a tener como telón de fondo el sonido de los violines, el sonido de los redoblantes, de los tambores, y también va a tener un ruido muy constante, que va a ser el ruido de las explosiones, ¿no? Esas explosiones que aparecen entre paréntesis y que van a ir todo el tiempo horadando la trama, ¿no? Porque van a ir creando, esas explosiones van a ir creando como agujeros en esa narrativa sobre la figura de Macabea. Entonces también, bueno, cómo pensar la dimensión de la música, ¿no? Y del sonido en la novela, creo que es otra línea que puede ser interesante para pensar, y también ver cómo empieza y cómo termina la novela, ¿no? Porque habrán visto que empieza con un sí y termina con un sí, y sin embargo, y paradójicamente, la novela no cierra. Entonces, ¿cómo pensar esa relación entre eso que está cerrado con el sí y eso que todo el tiempo se resiste a construir un relato totalizante, ¿no? Es decir que, bueno, como una de las líneas generales de lectura, yo diría eh, lo hermoso que tiene esta novela es cómo esta escritura viene más que más que a revelar una verdad, a dar cuenta de un vacío, ¿no? Eso sería como un aspecto interesante para detenerse ahí en ese revelar un vacío más que en intentar dar una respuesta o responder una pregunta. Bueno, espero que este video les sirva y les haya gustado y nos vemos la próxima.